Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en el programa 173. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En tiempo de cuarentena, todo el mundo dentro de casa, ¿no es verdad? Sí, nosotros un poco acostumbrados a hablarnos y a vernos por Skype, así que para nosotros es algo normal ya. De todas maneras, más tiempo adentro estamos, ¿no? Allá en Brasil, ¿cómo se está, Ramiro? Y acá la realidad es bastante disímil porque en algunos lugares la cuarentena se puede hacer. Eso es una cosa que hay que dejar en claro, ¿no? Porque los que somos más o menos de clase media, tenemos casa, donde podemos movernos básicamente, tenemos internet, tenemos cable. Pero la gente que vive en las favelas es realmente muy, pero muy complicado porque las casas son muy pequeñas, están una al lado de la otra, cuando no una arriba de la otra, y la sociabilidad entre ellos es muy diferente. Pedirle a esa gente que se quede en casa es muy, pero muy difícil. También es fácil para nosotros que somos de clase media quejarnos porque el alcohol en gel subió por la especulación de unos pícaros y pedirle al Estado, ¿no? Bueno, que bajen los precios, que el Estado nos dé alcohol en gel y que nos dé barbijos o mascarillas o tapabocas para poder andar, mientras que en las favelas no tienen jabón. O sea, cuando hablamos de Brasil es muy complicado. Creo que en Argentina es lo mismo, ¿no, gente? Sí, hay un montón de gente que realmente, gente más postergada económicamente. Tenemos que pedirle que se quede en la casa, no deja de ser una complicación, porque si son viviendas muy pequeñas o tampoco son viviendas de material ni nada, sino muchas son de chapa, chiquitas, y que si no están afuera es muy complicado que puedan estar todos juntos. Entonces estaba intentando buscar una manera de que lo afecte lo menos posible el virus. Ya sea que Argentina tiene la misma realidad que Brasil, no difiere mucho. Hay un estudio que hizo la BBC que cuando el coronavirus realmente llega a América Latina va a hacer estragos. Por todo esto que nosotros estamos comentando, entre otras cosas, por la falta de preparación de la salud pública, por otro lado, y va a ser mucho, pero mucho peor. Ya acá en Brasil, les cuento, es mucho peor que lo que en Italia y que en España. Estamos más atrasados, nada más. Pero para contar por los mismos días, ya los números de la curva del coronavirus son muy superiores, muy pero muy superiores a lo que ocurrió en el norte de Italia y lo que ocurrió en España. Porque los datos que yo había visto, lo que me extrañó es cómo subió la curva de la mortalidad, o sea, mucho más que acá en la Argentina, me parece. Sí, eso es verdad, subió mucho la mortalidad. Y también tiene que ver con la falta de preparación, y ahí me quería meter en el primer tema que teníamos que ver para hoy, ¿no? Que es una noticia de terror y que de alguna manera creo que va a ejemplificar un poco qué es lo que ocurre en Brasil. Es una noticia del 19 de marzo. Este programa lo estamos grabando el domingo 22, a pesar de que se vaya a transmitir el martes. Esto es interesante marcarlo porque la realidad cambia diariamente con este coronavirus. Y es cuando se registra el primer fallecimiento en el estado de Río de Janeiro. Se trata del municipio de Miguel Pereira, en el Gran Río de Janeiro, una ciudad pequeñita de 25.000 habitantes, que tiene la calidad de ser ciudad dormitorio y una ciudad también con cascadas y ríos donde la gente va a pasar el fin de semana. Y ahí falleció el 19 de marzo una paciente de 63 años que vivía en esa ciudad, en un barrio muy pobre, una calle semi-asfaltada,
y que era empleada doméstica de una pareja del barrio rico de Leblon, en Río de Janeiro. Viajaba todos los días a Leblon. Era empleada doméstica y los patrones habían ido a pasar el carnaval a Venecia. Habían pasado por Venecia, habían paseado por el norte de Italia, volvieron, no le avisaron absolutamente nada. Y los patrones sí sabían que tenían coronavirus. No le avisaron a la empleada. La empleada el día 3 empezó a tener problemas. Fue al médico y, bueno, como la mujer también tenía otros problemas anteriores, ¿no? Le dieron un tratamiento así paliativo y le dijeron que volviera a la casa. La mujer vuelve al hospital el día 16. La siguen tratando por síntomas normales hasta que el día 17 le llega al hospital la noticia de que los patrones de esta mujer tenían coronavirus. Y ahí la empiezan a tratar con el tratamiento de coronavirus. Ya era tarde. 2 días después fallece. Eso demuestra varias cosas acá. La primera de ellas es realmente cómo esta sociedad esclavista, ¿no?, piensa nada más que en su propio bienestar y hasta se caga en la vida de los otros, ¿no? Como ocurría antiguamente con los esclavos, sigue ocurriendo ahora. Y no es el único caso, ¿eh? Hay muchos otros casos más de patrones con coronavirus que hacen que los empleados vayan a trabajar. A veces le dan simplemente un barbijo, nada más. Un shopping bastante rico de acá hizo una fotografía para promocionar cómo ellos tomaban recaudos del coronavirus y puso en la foto a una empleada de más de 65 años, negra, para que les voy a decir que no, sin barbijo, sin nada, solamente con guantes, limpiando los botoncitos del ascensor. Esa mujer tenía que estar en la casa. Esa mujer es población de riesgo. Y un shopping la pone como propaganda, como diciendo el cuidado que ellos tienen con los clientes, pero no con sus propios empleados. O sea, esa mujer es descartable en la mentalidad de esta gente. Esa mujer no tiene derecho. Los clientes sí, que tengan todo limpito para que cuando vayan a poner el dedito marcando el piso al que quieren ir en el shopping no se contaminen. Ahora esa mujer que está trabajando y que tiene que tomar un ómnibus absolutamente lleno de gente, sin ningún tipo de precaución, esa mujer para ellos es descartable. Eso es la primera lección que nos deja esta noticia lamentable. El segundo es que lamentablemente acá en Brasil hay un problema muy grande de falta de políticas del Estado, principalmente de información. Por un lado, el ministro de Salud dice que nos quedemos en casa, toma medidas acertadas, y por el otro lado, Bolsonaro insiste en que esto es una gripecita y que esto va a pasar enseguida, y que están exagerando y que están haciendo histeria, que los gobernadores que toman medidas por su cuenta son todos unos anarquistas, que quieren crear una independencia de cada uno de los estados que no existe, y un montón de payasadas por el estilo. Y las informaciones no les llegan ni siquiera a los hospitales. Por esa falta de información acabó muriendo esta mujer. Creo que esas son las 2 lecciones que nos deja esta tristísima noticia, con la cual nosotros comenzamos el programa, pero me parece que es muy ilustrativa de toda la situación. Sí, Ramiro, pero aparte de que falleció esta señora, también tenemos que pensar en cuántas personas contagió esta señora hasta que se supo que estuvo enferma, ¿no? Porque no solo la responsabilidad de quienes la sometieron al contagio de forma voluntaria, sino que ella involuntariamente contagió a su vez a su familia, a la gente que viajó en el colectivo, a los médicos. O sea, me parece como que, bueno, me sale la cabecita que tenemos adentro, ¿no? De la responsabilidad directa de quienes contratan personal doméstico. Me parece que no debería, lo más importante es la vida, y cuando no está la vida el resto no sirve, pero tendrían que ser de alguna manera sancionados con la más fuerte de las crudezas, porque no hay atenuante. No tienen atenuantes estas personas, son responsables directos.
más allá de que vos considerabas de que son egoístas y de que esa persona no vale nada, yo creo que hay un fuerte grado de irresponsabilidad en donde total pagar la vida de una empleada doméstica a una familia más o menos pudiente no le afecta la economía. Yo creo que tendría que darse vuelta a eso y que los arruine, cosa de que de acá en adelante nadie meta dentro de su casa a una persona sana si están enfermos, ¿no? ¿Me parece eso? Sí, no, yo lo que estaba pensando también que esta misma imagen de acá en la Argentina, ¿no? O sea, no de la manera, diríamos, en cierta medida violenta que se dio en Brasil con la muerte de la trabajadora, pero está pasando en un montón de lugares, sobre todo aquellos lugares o sectores sociales donde tienen un mayor poder económico, a sabiendas de que tienen el coronavirus, se lo hacen saber lo mismo a la empleada doméstica que tengan, o empleada trabajadora de casas particulares, lo mismo la siguen llevando a hacer trabajar con todo el riesgo que esto conlleva. O sea, acá también se da el mismo escenario. Y volviendo un poco a lo anterior que habíamos hablado hace unos minutitos, o sea, sigue siendo la misma, los dos países tienen las mismas situaciones, que si esto se hace mucho más complejo o avanza mucho más, como se espera que vaya subiendo la curva, que haya más casos y todo este tema que está tan presente en todos nosotros, va a ser una situación que va a dar muchas complicaciones, porque va a afectar a los sectores que menos posibilidades tienen de el alcohol en gel o de la atención médica, donde vamos a tener que tener más cuidado para que no sea muchísima más gente las que vaya cayendo, ¿no? Realmente un escenario terrible, y coincido con Daniela que tendría que caerle todo el peso de la ley, y que hay argumentos porque ellos mismos terminan difundiendo o enfermando, porque ellos lo hacían, según no te entendí mal, Ramiro, a sabiendas que ellos ya tenían coronavirus, o por lo menos que habían estado afuera. Acá pasa con mucha gente hoy por hoy que no lo sabe, pero que estuvo afuera, entonces tendría que estar esos 14 días que tendría que estar, lo quiere pasar con la doméstica. Es un riesgo como este que pasó en Brasil. Sí, Osvaldo, yo concuerdo con vos y principalmente con lo que había dicho Daniela, porque me parece que por un lado tenemos ese lado social que eso había apuntado, pero por el otro lado el lado jurídico, ¿no? Tenemos que decir que realmente son delincuentes. Acá en Brasil, hace poquito, una pareja que están con coronavirus porque vinieron de Europa, se pusieron a andar en bicicleta y dijeron que le iban a distribuir todo el coronavirus a la comunidad de los ciclistas. Y si eso no es una conducta criminal, yo no sé qué. Hay dolo, por lo menos dolo eventual. Bueno, la justicia ahora determinó que le hicieran los exámenes y en el caso de que realmente se confirmara que tienen coronavirus, los iban a meter presos como criminales que son. O sea, porque, como bien apuntó Daniela, hay un lado jurídico ineludible, ¿no? Terrible, ¿no? Que quieran difundirlo de esta manera, o sea, pero claro, ¿cómo fue que trascendió que salían a propósito a hacer esto? Porque evidentemente este tipo de situaciones límite sacan lo mejor de la gente, como en muchos casos, aquellos que vos ves, los médicos, el orden, todo, que intentan que las cosas se mantengan, los asistentes, las enfermeras, todo, y por otro lado, este tipo de miserias humanas, esta gente que sale a hacer eso. ¿Cómo trascendió que ellos lo hacían a propósito? No, lo hicieron en las redes sociales. Se lo hicieron en las redes sociales, publicaron videos. Otro grupo de gente con las camisetas de Bolsonaro, todos reunidos en plena cuarentena, ¿viste? Cantando canciones, venga coronavirus, que nosotros vamos a distribuirlo por todo el mundo. O sea, yo les digo la verdad, las cosas que se ven a veces son de una imbecilidad impresionante. Pero de imbecilidad criminal, como dijo Daniela, ¿no? Sí. Eso me parece que es interesante. Sí, de miserables, ¿no? De gente miserable. Y de delincuentes, ¿no? Porque ellos creen que los delitos son nada más que los delitos patrimoniales, ¿no? Esta parte del Código Civil para ellos no está escrita, ¿no? No. Sí, sin embargo, acá en Argentina la pena máxima es de 15 años, Ramiro, ¿eh? De 3 a 15 va. Lo cual me parece como que si se tiene en cuenta el delito como un delito de peligro, no se habla más de excarcelación, pero bueno, no los mando a la casa. Los dejo guardaditos haciendo trabajo, picando paredes. Labor terapia sería. No está mal. ¿Escuchamos algo de música, gente, y después seguimos? Vamos. Sí, ¿Qué podemos escuchar, Daniela? Y mira, en estos días me parece que viene bien escuchar Resistiré en la versión de Ataque 77. ¿Les parece? Muy bien.
pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, y seguimos con las noticias de terror, y esta es una noticia de terror para toda Latinoamérica. Ha ocurrido una lamentable elección dentro de la Organización de los Estados Americanos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que se veía venir que iba a pasar porque tenía el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Sí, y fueron bastantes votos, ¿no? 23 votos a 10. Que han elegido como secretario general por un nuevo periodo a Luis Almagro, al uruguayo Luis Almagro, que llega con el apoyo del Pepe Mujica en el momento de prestigio del Pepe Mujica, ¿no? Y supuestamente con un representante del progresismo en América Latina, y después se nos dio vuelta, ¿no, gente? Sí, sí, a tal punto en el 2018 el Frente Amplio lo expulsa de las filas, ¿no? Al que había sido canciller de Mujica. En un hecho extraño, porque lo apoya Mujica para poder llegar, y después cuando empieza a hacer en la OEA, rompe relaciones con Almagro, y el mismísimo Frente Amplio lo expulsa del partido. Sí, porque de alguna manera se ha convertido en el portavoz de lo que es el Departamento de Estado norteamericano, que fue lo que le ha dicho de alguna manera Luz Helena Baños, ¿no? La embajadora de México, Osvaldo. Sí, sí, sí. Una buena declaración que dice, lo voy a leer porque realmente creo que es importante. Inicia usted, señor secretario, un segundo periodo no solo con la falta de apoyo, sino con el rechazo de un grupo importante de estados. Su elección es una patética expresión de lo que cualquiera observaría como malas prácticas.
expresa la profundización de las diferencias y la fractura en el hemisferio. Es muestra del triunfo de la conducción parcial de la OEA, de un secretario general que actúa como otro Estado miembro y no como un facilitador. Un secretario general que no cree en la reelección e hizo todo lo posible por reelegirse usando nuestros recursos para lograrlo. Es importante esto cuando habla de reelección, Ramiro, porque no nos olvidemos que tuvo una participación importantísima en el golpe en Bolivia, cuando lo hacen presionado, tiene que renunciar Evo Morales, y justamente ¿qué dice? Que él no creía en la reelección. Sin embargo, para que él siga siendo secretario general de la OEA, no tiene ningún problema en ser reelecto. Sí. Bueno, él no cree en la reelección de los otros, Claro. sí en la propia. Sí. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Sí, Yo les pregunto, chicos, yo no lo conocía a este Almagro, pero sí lo que sabía algo era como que la OEA está de alguna manera bastante desprestigiada, ¿no? Independientemente de la reelección de este señor o no. Yo creo que es un organismo bastante desprestigiado. ¿Me equivoco o estoy acertada? Estás totalmente bien encaminado a tu pensamiento. Ya la OEA demostró de alguna manera su gran fisura, ¿no?, en la guerra de las Malvinas, y de allí en más se ha mantenido siempre así. Tanto es así que en la época de los gobiernos populares en América Latina se intentaron crear otros organismos políticos para de alguna manera hacer una especie de contrapeso a esta. Así nació, por ejemplo, UNASUR, la CELAC, lo mismo, porque no se podía dar por ahí la batalla dentro de la propia OEA para que sea eso, digamos, un lugar de facilitación de los encuentros, digamos, y no simplemente un apéndice del Departamento de Estado americano como es lo que viene ocurriendo ahora. Esto que le dice la embajadora mexicana es una realidad. Él ha conseguido 23 votos contra 10. Pero dentro de esos 10 están los principales países. Bueno, fuera Brasil, que no sabemos hasta cuándo va a mantener con esta política de alineamiento total con los Estados Unidos. Bueno, están México y Argentina, que son países muy, pero muy importantes dentro de la región. No solamente en lo económico y en lo cultural, sino también dentro de lo que es la diplomacia, ¿no? Y Uruguay también. Bueno, Uruguay ahora está con la calle Pou, a lo mejor se alineó a esta política, pero bueno, son los 3 países que más peso han tenido en las relaciones diplomáticas dentro de América Latina. Sí. Sí, yo creo de todas maneras que hay una derechización de muchos gobiernos, el caso de Brasil con Bolsonaro puntualmente, o de Lenín Moreno en Ecuador, o la calle Pou en Uruguay, que son países que tengan una política mucho más progresista y abierta, que se ha derechizado. O sea, estos gobiernos ayudaron a la reelección de Almagro, y que un poco, vos bien lo dijiste, Ramiro, un poco tenía la tradición de la OEA desde el momento que expulsa a Cuba, o sea, en su momento con la Revolución Cubana. O sea, siempre ha sido, en razón de ser el país más poderoso de América, Estados Unidos, siempre ha sido un apéndice de la política exterior, sacando algunos momentos cuando, vos bien dijiste, Argentina, Brasil, Venezuela podían hacer un frente importante, o México, y entonces podían imponer algunas políticas. Pero caído Brasil, los últimos 4 años de Argentina, y bueno, Piñera, Duque, ahora Uruguay, evidentemente debilitó un poco la posición y le da un poco más de poder, y creo que eso lo llevó a Almagro, y por eso tuvo ese cambio, ese giro en el aire, ¿no? El famoso panqueque que le decimos acá en la Argentina. Sí, así es, Osvaldo, así es. Ahora lo que resta saber es hasta qué punto no va a ser un buen momento para plantearse permanecer o no permanecer dentro de la OEA. Toda ruptura siempre es traumática, así que a lo mejor posiblemente haya que esperar un poco más. Y bueno, y quién sabe, tratar de buscar otro tipo de acuerdos multilaterales de carácter político para apoyarnos entre nosotros, ¿no? Porque la ofensiva va a ser grande, como lo ha demostrado el caso de Bolivia, ¿no? Que el caso de Bolivia ha sido paradigmático, ¿no? Un país que tenía exactamente todos los índices que cualquier nación capitalista del mundo quisiera tener, ¿no? O sea, no era ninguna revolución
estalinista ni nada por el estilo, era simplemente un país que apoyaba un capitalismo a través de su política de Estado y un poco de inclusión, nada más ni nada menos, con inflación muy baja, con crecimiento sostenido, y aún así, cuando afectó ciertos intereses, no tuvieron ningún empacho en derrubar un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Y que salvó la vida milagrosamente justamente por la intervención oficiosa en su momento de Alberto Fernández, que no era presidente, lo habían elegido presidente, pero no era presidente, y oficial de López Obrador de México, ¿no? Por eso consiguió salvar la vida. Si no fuera por estas dos personas, no sabríamos qué habría pasado, ¿no? De todas maneras, yo creo que 10 votos sobre 33 votos es casi una tercera parte. Yo creo que es una masa crítica importante. Porque tiene una particularidad que yo me enteré recién ahora. La OEA, los votos son secretos, no se sabe quién vota a quién, salvo el que dice abiertamente a quién vota, ¿no? Así que tampoco se saben bien, se pueden presumir mucho de los votos, pero no se sabe la ciencia cierta quién fue. Bueno, les propongo que escuchemos otra canción y después pasamos al tema principal que nos va a ocupar bastante tiempo. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué escuchamos, Ramiro? Ya que Daniela inauguró la tanda de las canciones cantadas por otros, yo les propongo que escuchemos un tema de Los Redondos, que tanto te gustan a vos, Osvaldo, y a mí también, claro, lógicamente, pero una versión musical por un conjunto de cuerdas. Muy bien. Estás escuchando Café Mercosur. Más allá del Río Grande mirando al sur, mi pueblo espera encontrar su luz. Somos Latinoamérica, solo olvidemos nunca más. Bueno, y ya en la segunda parte del programa, la parte principal del programa, vamos a hablar del tema que el mundo entero habla y que, bueno, se impone por la realidad, que es el tema del coronavirus y principalmente cuáles pueden ser las consecuencias económicas de esta pandemia. Nosotros no solemos hacer editoriales, pero vamos a leer un artículo excelentísimo de Roberto Fico que se llama El mundo viral, el shock por el brote del coronavirus expuso las fragilidades de la economía mundial que se manifestaron desde 2008. El derrumbe de los mercados financieros globales ocurrido el pasado 9 de marzo, acompañado de la caída del precio internacional del petróleo y la virtual parálisis de actividad que implican las medidas preventivas para enfrentar la pandemia del COVID-19, pusieron en la superficie el conjunto de debilidades que atraviesa la economía del planeta desde el crack del 2008. La retracción del consumo y el movimiento económico general
implica esta suerte de estado de sitio continental impuesto por el contagio masivo del virus, demolió la frágil demanda efectiva en la que se desenvuelve la economía en la última década, rompiendo consecuentemente con el precio del insumo más difundido, el petróleo, y el valor de los activos financieros soberanos y privados. Desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis financiera del 2008, el mundo experimentó un fuerte crecimiento económico a tasas promedios del 4,8% anual, que sirvió para legitimar los modelos de libre mercado en todo el mundo. La crisis marcó una interrupción de ese sendero y la tasa de evolución del Producto Bruto Interno fue del 1,9% promedio anual desde el 2009 al presente, siendo importante destacar que el aporte esencial a esa tasa positiva lo hicieron las economías asiáticas lideradas por China. El estancamiento de las economías desarrolladas de Occidente, con bajas tasas de crecimiento, ocurrió debido a la ausencia de políticas explícitas en esos países de recuperación concreta de la demanda efectiva. La crisis de la subprime nunca fue resuelta porque las decisiones de política económica se orientaron a dar liquidez al sistema financiero de modo de impedir su quiebra. Como se observa, la política monetaria expansiva primó sobre la política fiscal. El objetivo se centró en mantener tasa de interés negativa respecto al nivel de precios para que, paulatinamente, el endeudamiento de empresas y familias se fuera licuando con el tiempo. La forma de resolver la crisis mantuvo al sistema previo desde una fuerte emisión monetaria. Este esquema permitió sostener el conjunto de activos financieros globales, pero expandió muy poco la economía real. Frecuentemente, este desequilibrio entre activos financieros y bienes físicos es el que vuelve a eclosionar en el presente cuando un virus, imprevisto o no, según las teorías conspirativas, rompe la dinámica de producción y consumo y la actividad languidece. El cisne negro que aparece con el coronavirus sincera la fragilidad global y desprecia todos los títulos valores representativos de deuda soberana y de participaciones en empresas, habilitando movimientos de compra hostil de esos papeles para presionar a naciones y al sector privado, concentrando aún más el poder económico. Tanto Estados Unidos como China han impulsado desde sus estados movimientos de estas características. El gobierno chino ha ordenado a los fondos estatales adquirir la participación accionaria de las empresas extranjeras que cotizan en la bolsa china, y la Reserva Federal de Estados Unidos ha lanzado un programa de expansión monetaria, facilidades cuantitativas, destinado a comprar títulos valores depreciados para impedir el deterioro de su sistema financiero y proteger el carácter nacional de la economía estadounidense. Este cisne negro, el coronavirus, acelera el proceso de protección económica nacional que había iniciado el presidente norteamericano Donald Trump desde el comienzo de su mandato. El estancamiento económico general, la retracción del intercambio comercial global y la necesidad de apuntalar los propios mercados internos están profundizando las guerras proteccionistas de monedas y el dislocamiento de los tratados de libre comercio que se venía produciendo desde mediados de la presente década. Todos los líderes mundiales han hablado de mayor intervención estatal para enfrentar el escenario, en el cual difícilmente el deterioro de una economía nacional pueda ser resuelto desde flujos comerciales y o financieros del exterior. Hasta la dura líder de la Unión Europea, Angela Merkel, ha hablado de déficit fiscal y emisión monetaria, teniendo presente que ese bloque se evidencia como el más impactado por la presente crisis en un contexto de resquebrajamiento previo. Fue el abandono del Reino Unido en lo que se conoció como el Brexit. Nacionalismo económico, continentalismo y regulación estatal emergen para salvar a un capitalismo en crisis. No parece haber espacios para planteos globalizadores y o aperturistas. Bueno, este fue un artículo, como dijimos, ¿no?, que lo decidimos poner a modo de editorial porque es muy gráfico, escrito por Roberto Feletti. Yo lo primero que quería decir a este respecto era que de alguna manera en el programa anterior nosotros ya veníamos hablando de que había una política equivocada desde la salida de las subprimes, ¿no?, de estos bonos basuras que se crearon cuando la gente no podía pagar las hipotecas y en lugar de mandar a esos deudores a la sección incobrable, decidieron hacer títulos cuya
garantía serían exactamente esos títulos de incobrables. O sea, hicieron bonos basura, bonos que no tenían respaldo. Cuando se descubrió esto, bueno, perdieron todos los títulos, los valores, y se armó aquel crack financiero, ¿no? Que termina nada más que con un banco solamente en la quiebra, el Lehman Brothers. Nada más. Y los otros salieron todos libres. Ahí los Estados Unidos inventaron la teoría. Too big to jail. Muy grande para ir a la cárcel. Había que haber metido en cana a todos los que hicieron esa burbuja financiera. Y el gobierno norteamericano, el Fed, la Reserva Federal, ¿qué hace? Le presta dinero a los bancos. En conclusión, los bancos se encontraron con créditos del Estado para suplir los desastres de su propia irresponsabilidad. La gente terminó perdiendo las casas porque no podían pagar las hipotecas. Y los bancos se volvieron a quedar con el dinero que les dio el Estado y recuperando las casas inclusive. Esto pasó tanto en Estados Unidos como en España. Y esto ha significado que haya mucho dinero nuevamente en poder del sector financiero y no haya ido al sector de la producción. Por eso, como muy bien dice este artículo, ¿no? La producción ha crecido nada más que el 1,9%. Y, como nosotros dijimos en el programa anterior, la bolsa de comercio de los Estados Unidos, por lo menos el índice Dow Jones, saltó de 600 puntos a 3.000 puntos. En ningún momento la economía se multiplicó por 6. Para nada. Pero sin embargo la bolsa sí se multiplicó por 6. ¿Por qué? Porque los bancos, al dar tasas de interés tan negativas, ese dinero tenía que ir hacia algún otro lado. Mucho dinero fue a locuras como las que hizo Mauricio Macri en los primeros 2 años de gobierno, que salvó el déficit fiscal que él mismo produjo a través de esos préstamos. Pero no vienen acá a la industria, no vienen a la producción, son simplemente a la timba financiera. Y esto, bueno, en el 2008 se ha resuelto mal, la economía venía bastante mal, cuando algún sector de la sociedad norteamericana se da cuenta que ellos no estaban invitados a la gran fiesta, pequeños productores rurales, pequeños empresarios, gente que tenía un taller, empleados que de pronto se encuentran totalmente precarizados, van desesperadamente a buscar la tabla salvadora en lo que más se diferenciaban de lo que ellos habían vivido hasta ese momento, que era Donald Trump. Lo contrario a Hillary Clinton, que había tenido una destacadísima actuación dentro del gobierno de Barack Obama, que había producido exactamente rescatar malamente la economía, fueron todos a buscarlo a Donald Trump. Ahora el coronavirus nos pone nuevamente en el nuevo dilema. ¿Vamos a repetir la receta del 2008? Sí, yo creo que aparte del 2008 también en el tequila pasó algo similar. O sea, son como crisis que periódicamente se van repitiendo en el capitalismo. Tenía la impresión, a diferencia de las otras crisis anteriores, que esta es muchísimo más profunda que la mataron, ¿no? Que la del 2008 o el tequila y otras de las crisis que se fueron sucediendo. Creo que hay los gobiernos están teniendo una visión que aparte la tienen que ir modificando, no por convencimiento, sino porque la propia realidad se lo está indicando. El caso del gobierno italiano, que tiene que privatizar la aerolínea de bandera, Francia, que tiene que hacer lo mismo, inclusive Inglaterra, que empezó con más pro mercado para salvar su propia economía, diciendo que no importaban los que murieran, lo importante era salvar la economía. De a poco tiene que cambiar a políticas donde el Estado interviene mucho más y va haciendo que se hagan políticas proactivas, ¿no? No dejar que el mercado haga todo, sino que poner dinero o ayudar. Que espero que no sea como se ayudó antes, como bien vos dijiste, Ramiro, que se ayudó a las grandes entidades financieras, a los bancos. En España pasó exactamente lo mismo, los bancos recibieron el dinero y se ligaron las propiedades, ¿no? Acá en la Argentina, como no tengo mucha tradición de crédito hipotecario, las crisis cíclicas, no se notó tanto. No sé cómo habrá sido en Brasil. ¿Cómo fue en Brasil también había muchos créditos hipotecarios? No había muchos créditos hipotecarios, y también acá durante el gobierno de Dilma Rousseff se adoptaron políticas anticíclicas muy parecidas a las que se adoptaron en Argentina, que era apostar por la producción y el consumo interno. Políticas que las adoptó China, ¿no? China se hizo peronista, China se hizo petista, ¿no? Este problema de las trabas en el intercambio internacional, antes de Trump inclusive, ¿no? China decide cambiar su lógica económica y apostar también ellos en el mercado interno, que bueno, que es el mercado interno más grande del mundo, ¿no? Son miles de millones de personas, lo que no es poco, ¿no? Y eso le ha hecho muy bien, porque después cuando viene Donald Trump con las
guerra económica y las trabas a las importaciones y principalmente a las empresas que eran americanas, que producían en la China y vendían sus productos en Estados Unidos, ¿no? Tenían la mano de obra barata para vender después en el mercado americano, que fue una de las primeras cosas que hizo Trump en la guerra comercial. A todo esto ya China estaba reconvirtiendo su economía, entonces digamos que no la pasó tan mal. Es un poco lo que dijimos en el programa anterior, ¿no? China aprovechó la crisis del coronavirus para, en ofertas hostil, comprar las acciones de las empresas multinacionales que estaban en China. Bueno, venden, todo el mundo vende, efecto manada, y los tiburones de Wall Street vendieron y nadie quería comprar. Entonces apareció el gobierno chino y compró. Y compró bien. Y fue comprar. Y ahí vino Sí. Trump y, como dice el artículo, dio estas facilidades extendidas para que los propios americanos también compren. Porque también cayeron las empresas americanas. Y ahí apareció, como bien dijiste vos, Osvaldo, Merkel, diciendo, bueno, hay que comprar, hay que nacionalizar. Y aparecieron varios gobiernos como diciendo, gente, estamos perdiendo activos. Yo quisiera, llevándolo a un terreno más de casa, casero, esto es un debate de hace muchos siglos en la humanidad, ¿no? En relación a la intervención estatal o no, y cuál es el momento en el cual el Estado debe tener un rol activo, dar el bien común. A mí me parece que llevándolo a un terreno, bueno, siempre al jurídico, ¿no? Los economistas plantean cuestiones de oportunidad o de ganancias, pero creo que hay otra razón que lleva a que el Estado intervenga necesariamente en este caso, que es el bien común, sería salvar las economías de sus internas, ¿no? Yo no lo veo como quién gana, si en esto va a ganar China o va a ganar Estados Unidos. Me parece que el Estado chino, desde su posicionamiento de Estado fuerte, responde como responde un Estado fuerte, y pienso que el Estado argentino está respondiendo desde su lugar, planteando la postergación por 4 años del pago de la deuda y tomando medidas como aislamiento social para prevenir y garantizar la salud pública. Entonces, los viejos, vos decís, son peronistas, en realidad lo que se está discutiendo es hasta qué punto el Estado que interviene nos ayuda contra los grandes opinadores y pensadores que dicen el Estado no debe intervenir nunca. Me parece que se abre ese debate. Lo que está diciendo vos, Daniela, es así. Es así. Nosotros podemos ahora analizarlo desde el punto de vista geopolítico, si Estados Unidos, si China, pero dentro de los propios países hay un debate hace mucho tiempo, ¿no? Principalmente desde lo que se ha denominado el constitucionalismo social, cuya expresión máxima posiblemente sea la Constitución brasilera de 1988, no porque sea brasilera, sino porque fue una de las últimas antes de la retomada neoliberal de los años 90, en el cual el constitucionalismo social medio como que pasa a ser letra muerta, porque dentro de las políticas de los estados comienza a aparecer lo que se denomina el consenso de Washington, ¿no? O sea, menos gasto público, ajuste fiscal, equilibrio de las cuentas, y después del resto veremos. Y eso es un embate que se está dando en los países hace 20 años. Entonces, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea tiene como máximo un tope. Ningún estado puede tener un déficit fiscal superior al 3%. Ninguno. Entonces no importa si hay que hacer una política a favor de la inmigración de un determinado pueblo, a favor de la infancia, no puede ser nunca más que el 3%.
Y ahora, bueno, el coronavirus ha dejado todo pata para arriba. Ya la Comunidad Económica Europea ha dicho, no, pueden gastar más, gasten más. Esto es una cuestión de vida. Estados Unidos en los años, hasta mediados de los años 70 tenía inflación inclusive, pero era lo que se conocía como el estado de bienestar, donde de alguna manera acompañaba la política lo que decían las leyes y lo que decían las decisiones de los soberanos de cada país. Después viene nuevamente el consenso de Washington, el neoliberalismo a ultranza, y ahí está ese divorcio que vos decís entre lo jurídico, que era el constitucionalismo social, y las políticas implementadas por los gobiernos. Sí, inclusive hay una administrativista acá en Buenos Aires que ella tiene un trabajo en donde ella plantea que existiría responsabilidad del Estado por omitir dentro del presupuesto partidas para ser asignadas a desarrollo social. O sea, esto dentro del campo de los administrativistas es un paso muy decidido, muy fuerte, porque los administrativistas siempre han sido que el Estado se debe dedicar a administrar, a gobernar y a la seguridad y nada más, ¿no? Es un giro que hay dentro del derecho administrativo. Yo quería volver un poco, Ramiro, a algo que vos dijiste, que es el estado de bienestar, que si bien diríamos que sobrevive hasta mediados de la década del 70, ya no solo en Estados Unidos, sino en el mundo en general, que nace justamente pues de una crisis terrible que fue la Segunda Guerra Mundial y de una consecuencia que fue la intervención del Estado, promovido por políticas proactivas, del 55 hasta el 70, fueron 15 o 20 años donde el estado de la gente fue mejorando, y creo que fue fruto justamente de que el Estado intervino a través de políticas proactivas, estableciendo salarios mínimos, inyectando dinero en la economía, abandonando una economía de favorecer la industria financiera, sino dedicándola a la industria de bienes fungibles y bienes que se pueden tocar. O sea, creo que eso es lo que devino en esa historia, y creo que es la posibilidad, después de esta crisis que parece que se viene, que es la provocada por el coronavirus, y las ideas en que los gobiernos se ven que están buscando una intervención del Estado y que la gente lo está aceptando, porque esa no intervención del Estado que se planteó en la década del 70, o sea, y se hizo fuerte con Thatcher y con Reagan, está pedida por la propia gente, por esa cuestión que dijiste vos, que había unos brotes inflacionarios en estos países que eran muy estables. Entonces yo creo que eso, ahora la gente está pidiendo otra política, que es que el Estado sea más fuerte en la intervención. Sí, Osvaldo, tenés toda la razón. Cuando hablamos de historia, ¿no? Es difícil decir este es un punto, este es el otro. Y sí, es verdad, o sea, la crisis de los petrodólares y de la estagnación de los años 70, medio como que podemos decir que ha terminado el estado de bienestar social, pero de alguna manera en algunos otros países que no eran la Inglaterra de Thatcher, lógicamente, se mantuvo durante los años 90 hasta el 92, digamos que bueno, ahí cuando en el 92 viene la catombe, digamos, ¿no? Para decirlo como decimos en el barrio, ¿no? Donde ya prácticamente todos los países empiezan a tener posiciones cada vez más cerca del neoliberalismo que del estado de bienestar. E inclusive hace llegar a decir a Margaret Thatcher que el triunfo de ella no eran sus políticas de gobierno, sino su triunfo era Tony Blair, o sea que un candidato del Partido de los Trabajadores de Inglaterra del Partido Laborista inglés adoptara sus políticas económicas. Esa para ella había sido la gran victoria, ¿no? Porque es la batalla cultural, la batalla ideológica. Que todos piensen que el neoliberalismo es una cosa natural contra la cual nadie puede ir. Y que ahora parece que se da vuelta la tortilla, ¿no? Porque Boris, que también es fanático de las políticas neoliberales y que son las que produjo que Inglaterra esté en un tono de sombra sobre lo que va a pasar con el coronavirus, empezó a aplicar políticas que impensadas, como que el Estado pagará el 80% de los sueldos a los trabajadores privados, que a las empresas le van a pagar 330.000 millones de libras. Cuando escucha estos números se siente, con la deuda que tenemos nosotros, parece tan imposible, ¿no? Sí. Y que iban a aumentar los test diarios de 10.000 a 25.000 para el coronavirus pagados por el Estado, ¿no? Realmente se podría decir que la victoria
rural no fue definitivo y que parecería que hay un renacimiento de algunas políticas. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música y después vamos a ver qué es lo que nos dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre las consecuencias, posiblemente para los trabajadores, del coronavirus? ¿Y qué vamos a escuchar, Ramiro? Bueno, vamos a escuchar una banda brasilera que se llamaba Capital Inicial, y grabaron un tema, una versión de el tema de Soda Stereo, de música ligera, y ellos lo bautizaron a su manera. E eu acordei sem saber se era sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Daquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Nem penso em contar os nossos segredos. Daquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Braços, e eu acordei sem saber se era sonho. Algum tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Daquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Daquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. Bueno, siguiendo entonces ahora con este tema, ¿no?, del coronavirus y las consecuencias económicas que va a dejar, un sector que se va a ver muy perjudicado, según la Organización Internacional del Trabajo, es el sector de los trabajadores, lógicamente, ¿no? Pero ese es tu tema, ¿no, Osvaldo? Sí, que en realidad cualquier cualquier bonanza económica le tiene beneficiado o perjudicado de acuerdo al lugar que te toca al trabajador. Y en este caso es lo mismo. Lo que pasa es que los estudios que está realizando la OIT son en consonancia con lo que habíamos hablado y estuvimos hablando en todo el programa.
que esta crisis va a ser muy gravosa para los trabajadores. Los estudios que está haciendo la OIT están marcando que es factible que haya 25 millones de personas que pierdan su trabajo fruto de esta pandemia. Esta situación es a veces pérdida de trabajo o de todo el trabajo, con políticas activas de 5,3 millones o llegar a 25 millones. Vos decís que pueden llegar o entre 5,3 millones o 25 millones, o 25, más o menos. Con políticas activas del Estado, 5 millones. Sin política, 25. ¡Wow! Y Ramiro, que vos hablaste de la crisis del 2008. En 2008, ¿cuánto había llegado el desempleo mundial? A 22 millones. Más de 20 sabía, sí. O sea, la verdad que la situación es bastante compleja y necesita de la intervención del Estado. O sea, yo veo que muchos de los países europeos, con la financiera que nosotros, lo están haciendo, lo está haciendo Francia, lo está haciendo Inglaterra, lo está haciendo Italia, lo está haciendo España. Acá nosotros, desde nuestra situación, que no es tan buena como la de los europeos, se van a poner en marcha. Supongo que cuando vos salís del programa es factible que muchas de las medidas ya estén presentadas. La ampliación de un sistema que se llama del REO, un sistema que organiza el Ministerio de Trabajo de tiene esa finalidad de hacer a aquel que perdió el trabajo, que lo que busca es que no haya mitigar un poco la crisis, no la reduce porque es un porcentaje nomás, pero por lo menos permite mitigar las peores situaciones que emanan la pérdida de empleo o de las dificultades de las empresas. Bueno, ustedes se acuerdan que nosotros en el programa anterior dijimos que lo que proponía Jair Bolsonaro, mejor dicho, no Jair Bolsonaro, sino Guedes, ¿no? Paulo Guedes, que es el ministro de Economía aquí de Brasil, para la crisis del coronavirus era más privatizaciones, ¿no? Y bueno, no, la cosa cambia también. Se han dado cuenta que eso era una animalada, aún hasta para un Chicago Boys como Paulo Guedes. Claro, entonces ahora han levantado la pata del acelerador, han empezado a dar algún tipo de auxilio económico para las familias de baja renta y van a tratar de dar algún tipo de subsidio también. Pero también le van a dar subsidio a los bancos. Esto es fantástico. La mayor parte de la tajada se la van a dar a los bancos, que son aproximadamente unos 165 mil millones de reales. Mientras que para los otros, para las clases menos pudientes, les van a dar 15 mil millones de reales en 3 meses, ¿no? Principalmente para los que tienen planes sociales, y ellos habían determinado que iban a cortar 1,5 millones de planes sociales para ver si estaban cobrando bien, porque supuestamente habría algunas personas que no tendrían derecho a cobrar o estaban cobrándolo, pero para eso iban a hacer ese balance y para verificar si había gente realmente que estaba burlando la ley. Bueno, ahora dijeron que por 100 días iban a parar con eso y que todo el mundo iba a cobrar. O sea que esto es una situación, digamos, donde hay que volver a ser medio que keynesiano, ¿no? No hay otra posibilidad. Lo que pasa es que, bueno, yo acá como el gobierno de Jair Bolsonaro insiste en que la economía no tiene que parar como lo hacía Johnson, el premier británico, y lo hacía Trump hace 15 días atrás, pero no hace una semana atrás. Ellos ya cambiaron su forma de ver las cosas, ¿no? Así que bueno, son nuevos tiempos, ¿no? Nuevos tiempos del coronavirus y vamos a ver cómo recuperamos las pequeñas y medianas industrias que son fundamentales para todas las economías. Y principalmente, ¿qué hacemos con los trabajadores? Como dice este informe de la OIT, va a ser bastante dura la situación de los trabajadores y mucha más dura dentro de esos trabajadores, la situación de los trabajadores inmigrantes y de las mujeres trabajadoras. Justamente que vos hablabas de las pymes, qué va a pasar con las pymes, como una nota para ver la importancia que tiene en la economía de los países. A partir del coronavirus aparece la necesidad de tener más respiradores para terapia intensiva. Y acá hay 2 fábricas y las 2 son pymes, ¿no? Para ver un poco la incidencia que tiene en la Argentina y lo que son. Bueno, y ya hemos llegado al final, así que vámonos despidiendo por aquí. Recordamos que este programa se emite por las radios Las Voces del Muro. Y los programas anteriores nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y ahí pueden ponerse al tanto, al día con todo lo que vamos subiendo. Y también pueden mandarnos WhatsApp, ¿no es verdad, Daniela? Sí, se comunican al 0054
54 911 56 44 78 57. ¿Lo digo de nuevo? ¿Despacito? Claro. ¿Te Sí, parece? 0054 911 56 44 78 57. Bueno, hasta la próxima, señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima.